querido Gillo, el fútbol femenino, de verdad hay que dar información al respecto de, porque mucho se ha hablado en el último tiempo, luego del profesionalismo, ¿no? De la profesionalización de la liga, todo lo que pasó con la pandemia y, bueno, la vuelta que no fue vuelta. ¿Cómo sigue esa situación? ¿Qué es lo que se puede contar? Bueno, a ver, el fútbol femenino sigue entrenándose a través de Zoom, no todos los clubes, algunos se están entrenando, otros están esperando justamente de que salga esta información y que puedan ser convocados a entrenar. Recordemos, estaba todo listo para que el 10 de agosto, junto con los planteles masculinos, puedan volver a entrenar los equipos de primera división femenino. Recordemos que se pidió un tiempo más y tener consideración, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos económicos e infraestructura no son los mismos que lo de los masculinos, por eso había que tener en cuenta que había muchas futbolistas que estaban en el interior, que les costaba volver y recién están reorganizándose los planteles. Va a haber una reunión el próximo jueves 20 de agosto donde se van a poner de acuerdo y van a poner una fecha para retornar a los entrenamientos, así que la idea es que la primera o segunda semana de septiembre pueda volver el fútbol femenino a entrenar y esperando ya una decisión que tendrá que ver obviamente con la Asociación del Fútbol Argentino de cuándo se reinicie la actividad. Lo cierto es que es complicado, cuando digo la actividad me refiero a un torneo, hay que ver qué se puede hacer en los meses que restan. Pero lo que le quería contar es, ustedes hablaban de la economía del fútbol argentino, yo lo escuchaba a Maxi Grillo que hablaba de las posibilidades de algunos jugadores de emigrar. Bueno, esto obviamente tiene que ver con la situación del dólar en nuestro país, la situación económica. Bueno, las jugadoras argentinas también van por ese camino y empiezan a emigrar, por eso el éxodo de futbolistas argentinas al exterior y el mercado europeo que empieza a fijarse en el fútbol argentino. En las últimas semanas el pase que más sonó fue el de Dalila Hipólito, jugadora formada en River, estaba jugando en la Uruguay, que va a jugar en Italia, que todo indica que será Juventus. Pero con el correr de las horas empezaron a aparecer más nombres, sobre todo de la Guay Urquiza, porque va a perder a Adriana Sach, que va a jugar en el fútbol español, la arquera Solana Pereira también, que pasó por la selección argentina. Atención con este nombre, Mariana Larroquette ayer se despidió a través de su cuenta de Twitter, goleadora histórica de Guay Urquiza, dijo que no va a seguir en el club, también todo indica que va a jugar en Europa, pero a la lista larga de estas jugadoras, hay que sumar a la arquera de la selección argentina. Estamos hablando de Vanina Correa, la número 1, la rosarina, va a jugar en el Español de Barcelona. Ayer también se despidió a través de las redes sociales. Si bien todavía faltan algunos detalles, va a jugar en el fútbol español, la liga que va a comenzar en las próximas semanas. A los 36 años le llega la oportunidad, después de haber jugado varios mundiales con la selección argentina, jugó el Mundial de Estados Unidos 2003, estuvo en los Juegos Olímpicos, así que la arquera del seleccionado argentino va a emigrar, va a jugar en Europa y se suma a la lista, por ejemplo, también de Mili Menéndez, jugadora de Racing, y Belén Spenik, que van a jugar una en el Granada, la otra en el Corellense de España. Lo cierto es que el mercado, no solo el de primera división del fútbol femenino, sino el de segunda división, del fútbol español, es realmente muy llamativo para las jugadoras del fútbol argentino, que obviamente, y recordemos para la gente que no sabe, el fútbol argentino femenino es profesional, se le paga un dinero, obviamente muchas jugadoras tienen que seguir trabajando, por eso cuando empiezan a aparecer estas oportunidades, si bien obviamente no podemos comparar con el sueldo del fútbol masculino en Europa, pero son ofertas realmente que hay que tener en cuenta, por eso muchas futbolistas empiezan a tomar esta decisión de emigrar al fútbol europeo, así que hay una cuestión que tiene que ver justamente de cómo se va a armar el próximo torneo, y uno que empieza a mirar de reojo, porque no se desprende de nadie, es Boca Juniors, que dice, si la Guay Urquiza deja ir 5 o 6 jugadoras, entre ellas su arquera Solana Pereira, la Roquette, Sach y varias jugadoras que para los que siguen el fútbol femenino son muy importantes, va a estar complicado pelearle el campeonato a Boca. Insisto, estar atentos con esta información y con todos los nombres de jugadoras que empiezan a dejar el fútbol argentino. Gillo, bueno, pensando en esta migración de tantas jugadores, pensando en nuestro torneo,
para lo que, mientras toma mate, muy bien. Es el especialista. Claro. Para lo que resta del año, no, está muy bien, por favor. ¿Hay algún bosquejo de cómo sería el torneo? Nosotros en nuestro torneo de varones se presume que será un torneo de 6 grupos con 4 equipos. Después dos de 6. Exactamente. En el femenino, ¿hay algo también ahí dando vueltas? Bueno, se está empezando a pensar esto. Recordemos que son 17 equipos profesionales los que están en primera división. Se piensa la idea de hacer algo reducido, pero tenemos que pensar que si empiezan a entrenar la segunda semana de septiembre, tienen muy poco tiempo para armar un torneo reducido. Por eso también ya se está barajando la posibilidad de directamente armar un torneo que empiece en enero, y que tenga las características del torneo habitual. Por eso son opciones que se están barajando, pero hay que tener en cuenta que si todavía no se volvió a entrenar y no está definido y recién lo van a definir la próxima semana, estamos lejos de tener una fecha para el reinicio de la actividad. Si uno se fija el calendario europeo, bueno, a ver, el 5 de septiembre pone en marcha la primera división del fútbol español, la segunda el 27, el fútbol italiano, donde va a jugar Dalila Hipólito, el 22 de agosto va a comenzar. Nosotros estamos lejos de esa fecha, teniendo en cuenta que incluso la Copa Libertadores, que se iba a jugar en Chile, todavía no tiene fecha, así que estamos realmente lejos por ahí de tener una fecha exacta y de cómo sería un torneo. Gillo, ¿crees que se va a dar un efecto dominó después de la firma y la renovación de 20 contratos en River? ¿Crees que esto puede llegar a contagiar tal vez a otros equipos que sí dispongan del dinero para poder pagarle a más de 8 jugadoras y tener a más de 8 jugadoras profesionales en el equipo? Sí, la realidad es que el camino que ha tomado River junto con Boca, que son los equipos más poderosos económicamente, si hablamos del fútbol femenino, junto a la Guay Urquiza, tienen esa posibilidad de tener no solo 8 jugadoras profesionales y pagarles, sino que pueden pagarle a todo el plantel. Eso hace que River y Boca ahora estén un escalón por encima de la Guay Urquiza, por ejemplo, que es una gran potencia en el fútbol femenino, pero que si uno se fija en este mercado de pases, ha perdido 6 jugadoras que van a jugar en el fútbol del exterior y también de algunas que se movieron y que van a jugar en Boca. Mayorga es una de las que va a jugar en Boca, así que hay que prestar atención y seguir de cerca, porque si los equipos que podían ofrecerle buenos contratos a las jugadoras empiezan a perder ante el mercado europeo o el mercado estadounidense, que es uno de los más potentes del mundo, va a estar complicado, sobre todo esto de tratar de competirle a Boca y a River, y San Lorenzo, que San Lorenzo también es otro de los equipos que se ha manejado muy bien, que trata de tener más jugadoras profesionales, pero bueno, ahora la noticia es justamente que pierde a Sorguera, a Vanina Correa, pero bueno, es el camino que va a seguir el fútbol femenino, porque los mercados europeos empiezan a mirar el fútbol argentino desde la profesionalización, así que a estar atentas porque hay muchas más jugadoras que podrían seguir su carrera en el exterior. Qué grande, Gillo, más claro, echale agua de mate, impresionante, Gillo, con todas las novedades del fútbol femenino, con la descripción de qué está aconteciendo, y seguramente a futuro inmediato nos volveremos a comunicar para que nos sigas contando. Uno de los relatores, además de nuestro fútbol femenino aquí en TNT Sport, un gran relator, Gillo Garcilaso, un gran relator, y lo digo siempre de verdad. Te mandamos un beso, un abrazo y hasta cualquier momento. Abrazo grande a los tres, un placer como siempre. Qué lindo.